Universidad de Hemisferios. Introducción y estándares de gestión de educación inclusiva. Docente Magíster Karina Rivadeneira. Estudiante Juan Carlos Paucar. Tema: Acuerdos internacionales. Introducción. El tema se enfocará en dar a conocer sobre los acuerdos y tratados nacionales e internacionales sobre la inclusión educativa, sus etapas, modelos, procesos, lineamientos que tuvieron que desarrollarse para generar una verdadera inclusión de las personas con discapacidad desde hace muchos años atrás. El derecho a la inclusión queda señalado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desarrollo del tema. Para comprender sobre la evolución y aplicación de los acuerdos internacionales, se partirá de la historia de la educación inclusiva. El ser humano ha sido testigo del trato discriminatorio de las personas con discapacidad. Han experimentado desde las prácticas de exterminio, los paradigmas filantrópicos y clínicos, que no admitían la diferencia, hasta la actual visión inclusiva, que ha venido ganando terreno en la sociedad con la idea de que todo ser humano es valioso. Historia de la educación inclusiva. La educación ha sido siempre una fuente importante de transmisión, generación y construcción de conocimiento, saberes y cultura, por lo que siempre ha ido de la mano de la influencia política, cultural, entre otros. Por lo tanto, las personas con discapacidad eran discriminadas e incluso asesinadas de acuerdo a la época. Los acuerdos internacionales. La cultura humana ha desarrollado acuerdos y compromisos internacionales que empujan a la inclusión educativa, reconociendo el derecho de educarse en la diversidad con equidad y calidad. Para estos acuerdos se unieron varios. Partiendo del derecho a la educación, se puede mencionar una secuencia de modelos educativos que aplicaron desde 1924. El modelo clínico estuvo basado en que la discapacidad era una enfermedad, por lo tanto se debería tratar de la misma manera. El modelo rehabilitador. Se tenía en cuenta que la persona con discapacidad debía ser rehabilitada para adaptarse a el modelo integrador. Este no se enfocó en convertir a una persona con necesidades educativas especiales en normal, sino a aceptarlo tal como es. El modelo de inclusión. Se incorporaron los conceptos de inclusión que plantean la necesidad de una sociedad que no discrimine y encuentre las potencialidades de todo orden, reconociendo el verdadero valor. Principales acciones, tratados y reglamentos. Presentamos una serie de acciones y los años en los cuales fueron desarrollados los diferentes acuerdos nacionales e internacionales. 1945. La Organización de las Naciones Unidas señala como objeto principal el respeto por los derechos humanos y la libertad de los individuos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el valor humano en la educación con fundamentos morales y jurídicos. En 1959, la Declaración Universal de los Derechos de los Niños por las Naciones Unidas establece la igualdad de los derechos sin ningún tipo de excepción. En 1960, la Convención sobre la lucha contra la discriminación. Los estados se comprometen a aplicar políticas nacionales para promover la igualdad de la enseñanza. En 1975, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, efectuada por la Asamblea General de la ONU, establece normas sobre igualdad de oportunidades para aquellas personas que tienen discapacidad. En 1978, Mary Warnock indica que la educación es un bien que debe ser reconocido como un derecho de todos y las necesidades educativas requerirán de atención y recursos específicos. 1994, la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Naciones Unidas. Se prestará más atención a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad, sea leve, grave o múltiple. En el año 2000, el Foro Consultivo Internacional de Educación, celebrado en Dakar, reafirma la necesidad de prestar atención sobre el acceso a la educación y la inclusión de las y los estudiantes históricamente marginados y desventajados. En el 2006, la Asamblea General, en su resolución, aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. El propósito fue promover, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En el 2008, la Cumbre de Educación Inclusiva, realizada por la UNESCO, pide que se reconozca la educación inclusiva como un proceso permanente para todos los niños y niñas con necesidades. La Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las personas el derecho a la integridad personal. En el 2011, la presente ley tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación con una visión intercultural, plurinacional, acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística, respetando los derechos de los pueblos y nacionalidades. En el 2013 se expide el Acuerdo Ministerial 295-13, que abarca direccionamientos para la educación inclusiva, eliminando barreras de aprendizaje, infraestructura y funcionamiento con docentes capacitados y currículos flexibles. En el 2015, la Declaración de Incheon de las Naciones Unidas
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se pide que se garantice la educación inclusiva para la equidad y la igualdad. Conclusión, aparece después de haber desarrollado este trabajo. Ha tenido que pasar más de medio siglo para que se vayan sentando unas bases firmes y sólidas con respecto a la inserción de la educación de personas con algún tipo de discapacidad, que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, seguimos en el proceso, que aún no se llega a concretar la verdadera inclusión educativa y que es muy importante para tener una sociedad incluyente. La recomendación. Se recomienda que se dé más atención a las personas con necesidades educativas especiales, ya que por sí solas ya tienen una fuerte dificultad, ellos y sus familias, para las cuales el Estado debería tener una verdadera política inclusiva, la cual garantice y apoye a todas las instituciones educativas para que y se hable de una verdadera inclusión.